Buenas, hoy vamos a comenzar hablando del tema o siguiendo el tema que ya habíamos comenzado. Y es una serie de 3 partes, porque estamos estudiando precisamente dónde estaba, está y estará Jesús. La vez pasada hablamos de dónde estaba Jesús en el pasado. Y hablamos de que entonces estuvo desde antes de que nosotros fuéramos creados. Él ya estaba en la eternidad pasada. Una vez que nos creó, estuvo involucrado con nosotros desde el principio y anduvo sobre la faz de la tierra en su cuerpo, o anduvo en un cuerpo, digamos, antes de nacer, oficialmente como Jesús en nuestra tierra. Y después de eso, ascendió al reino de los cielos. Y comenzamos de una vez por donde terminó la vez pasada la palabra. Hoy en día, si nosotros preguntamos dónde está Jesús, vamos a tener una respuesta muy directa en la Biblia, que es que está sentado a la diestra del Padre. Diestra al lado derecho. ¿Sentado a dónde? En un trono. ¿Por qué está sentado a la diestra? No porque sea un consejero como los reyes de antes, que tenían un consejero que se sentaba a su diestra. Está sentado a la diestra equivalente al Dios de toda la creación, que es el Dios Padre. Nosotros podemos hablar del hecho de que Dios tiene varios atributos. Si yo les pregunto a ustedes, díganme atributos de Dios, ustedes me pueden decir algo, que es algo que caracteriza a nuestro Dios. Padre, sí. Es Padre. Amor. Es amor. Misericordia. Es misericordia. Supremo. Es supremo. Rey. Es rey. Consolador. Y todos esos son títulos también que Él tiene. Y ojo que algunos títulos aplican más a una de las personas de Dios que a otras. No porque los otros no se la merezcan, sino porque así ellos mismos lo definieron. Entonces, por ejemplo, el título Padre aplica principalmente a Dios Padre, ¿cierto? Pero Jesús, en cierta forma, también es Padre de todos nosotros, porque es el creador de todos nosotros, ¿cierto? Nada más que ellos escogieron hacerlo de esta forma, que Dios Padre es uno, Dios Hijo es Jesús, es otro, y Dios Espíritu Santo es otro. Y ninguno de ellos le quita el título al otro, ni compiten por el título del otro, ni se ven ofendidos, como mucha gente piensa que pasa si usted le ora, digamos, a Dios Padre más que a Jesús, o si usted le ora más al Espíritu Santo que a Dios Padre. ¿Por qué no se van a sentir ofendidos? Porque son un Dios. Entonces ellos no compiten por nuestra atención, no tienen esa clase de cosas. Ahora, entre esos atributos también tienen características que los definen. La que mucha gente usa siempre es Dios es amor, ¿cierto? El problema con solo pensar en Dios es amor es que muchas veces el amor lo confunden con los tipos de amores que nosotros como humanos sentimos. Nosotros como humanos a veces sentimos amor carnal, ¿cierto? Ese amor carnal lo podemos sentir por una persona por la cual no tenemos ninguna otra clase de sentimiento más que ese amor carnal. Ese no es el amor del Padre. Podemos tener amor como por un hermano, ¿cierto? Ese no es el mismo tipo de amor que tiene Dios por nosotros. O podemos tener amor como el amor de pareja. Y el amor de pareja no necesariamente es el mismo amor que siente Dios por nosotros. El amor que Dios tiene por nosotros, esto lo han hablado mucho, se llama el amor ágape. Y tienden a decir que habían varias palabras en griego que todas significan amor. Está el amor philos, el amor theos, que es a Dios, el amor ágape, que es el amor que solo Dios siente hacia nosotros y que nadie más puede verdaderamente sentir. Ese amor que Dios siente por nosotros es muy bonito porque es el amor de un padre también. El problema es que nosotros como padres muchas veces pensamos, ay, ¿cómo Dios puede ser tan cruel? Si es que es amor, de no castigar. Pero volvemos a lo mismo, si un padre ama verdaderamente, un padre castiga, ¿cierto? Porque entonces corrige. Pero esa corrección muchas veces implica un castigo. Y ese castigo no siempre es placentero, de hecho casi nunca lo es. Entonces, por ejemplo, un fajazo, y por esto mucha gente va a decir, uy, pero es que como un fajazo en estos tiempos, sí existe el fajazo. Es un método de corrección. Si un hijo agarra y resulta que uno le dice, no toque, no toque, no toque, y toca, hay una corrección, ¿cierto? Y así mismo pasa con Dios, para con nosotros. Entonces, esa es la clase de amor que Dios tiene. Y al lado de ser un Dios que es amor, también es un Dios que es justicia. O sea, Él no puede ser una cosa sin ser la otra. Él es las dos cosas al mismo tiempo. Entonces sí, si le toca corregir, si le toca castigar, lo va a hacer.
porque esas son las facultades que Él tiene. Pero bueno, volviendo al tema de sus atributos, hay 3 atributos específicos de los cuales quiero hablar hoy, porque estábamos hablando de dónde está Jesús específicamente hoy en día. Y sabemos que Dios es y tiene 3 omnis. Omnipotente, que significa que tiene poder sobre todas las cosas. ¿Cómo sabemos que es omnipotente? Porque si antes no existía el universo y Él simplemente habló y comenzó a existir, significa que Él tiene poder absoluto sobre su creación, que con el simple hecho de hablar comienza a existir, que si Él habla y dice deténgase, algo se detiene. Si Él dice nubes lluevan, llueven. Si Él dice no lluevan, no llueven. Ese es el tipo de control que Él tiene, completo y absoluto sobre su creación. También sabemos que es omnisciente. Omni es todo y ciente viene de la palabra ciencia. Salud. Entonces alguien que es omnisciente tiene toda ciencia. Eso significa que tiene todo conocimiento. Él sabe absolutamente todo dentro de su creación, y no estando sujeto por el tiempo ni el espacio. Él sabe exactamente lo que va a pasar, cuando va a pasar, antes de que pase. ¿Por qué? Porque Él ya lo vio antes de que pasara. Y finalmente tiene una cualidad que se llama omnipresencia. Salud. Omni, todo, presencia. ¿Qué significa? Estar presente. Él está presente en todo. ¿Qué significa eso entonces? Que Jesús, que también es Dios, porque es una de sus cualidades, ¿verdad? Es lo que es, está en todas partes, ¿cierto? Entonces tenemos un lugar físico en el cual el cuerpo físico de Jesús está, porque Él cuando vino a la tierra, Él adoptó un cuerpo físico, Él decidió hacerlo así, y luego decidió que cuando resucitara en ese cuerpo no lo iba a dejar botado, sino que se lo llevaba hacia el cielo. Entonces tiene un cuerpo físico en el cual Él está, y está sentado a la diestra del Padre. Pero también tiene su omnipresencia, que no es física y lo hace estar en todas partes al mismo tiempo. También hablamos de que está morando en nosotros junto con el Dios Padre, y eso lo hace también estar con el Consolador, que es el Espíritu Santo. O sea, los 3 habitan dentro de quienes somos creyentes, ¿verdad? Ninguna de esas 3 palabras está en la Biblia, ni omnipresencia, ni omnipotencia, ni omnisciencia. Que una palabra no esté en la Biblia no significa que la Biblia no la enseñe. ¿Por qué? Porque pasa que hay palabras que se han ido creando a través de los años. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús no existía la palabra computadora. ¿Por qué no existía la palabra computadora? Porque no existían las computadoras. No existía la palabra internet, no existía la palabra TikTok, no existía WhatsApp. ¿Por qué? Porque no existían estas cosas. Entonces, ¿cómo le iban a asignar una palabra a algo que no existía todavía? Sin embargo, existía el concepto de estas cosas. Entonces, de hecho, ustedes tampoco van a encontrar nunca la palabra Trinidad en la Biblia. Y esto lo usan algunas denominaciones para decir, la Trinidad no está en la Biblia, y eso es una creencia pagana, y ustedes creen en muchos dioses. Entonces llega a pasar que sí, que muchas denominaciones falsas, son sectas lastimosamente, dicen que nuestra creencia es la de creer en muchos dioses, porque creemos en una Trinidad. El problema es que no creemos en 3 dioses, creemos en un Dios que son 3 personas, es diferente. No es lo mismo. Ahora, con esto en mente específicamente, entonces yo les pregunto, ¿dónde está Yahweh, Dios Padre? La respuesta inmediata va a ser en todas partes, ¿cierto? Pues omnipresente. Pero y si en cambio les pregunto, ¿dónde está Jesús? Y les acabo de dar la respuesta. ¿Dónde está Jesús ahorita? En el presente, en este momento. A la diestra del Padre. ¿A dónde más? En todos lados. Y específicamente En el corazón de la gente cristiana. morando en los que somos cristianos. Exactamente. Podría decirse que Él está en todas partes, sentado en el trono a la diestra del Padre y morando en nosotros junto con el Padre y el Espíritu Santo. No tiene mucho sentido si lo vemos desde la perspectiva humana, porque nosotros no entendemos estar en 2 lugares a la misma vez. Pero desde el punto de vista de Dios, que puede tener un cuerpo y no tener un cuerpo a la vez, sí la tiene. Vamos a comenzar con un salmo relacionado al tema de hoy, y voy a hacer algunas interjecciones ahí mientras vamos leyendo. De lo que estamos leyendo, básicamente voy a explicar qué es lo que estamos hablando. ¿Está bien? El salmo va a ser el Salmo 111 y comienza con estas palabras. Dice: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Entonces se supone que los que se congregan son rectos, y se supone que al congregarnos estamos alabando al Dios Padre, ¿cierto? Luego el versículo 2 dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Tal como lo vimos en la primera parte entonces de la semana pasada,
Jesús dijo que haríamos grandes obras, y obras aún mayores que las que él hizo cuando estaba aquí en tierra. ¿Por qué? Porque eso fue lo que él prometió, y desde aquí está, los que buscamos su justicia, tenemos ese resultado. Versículo 5. Ha dado aliento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto, el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Ahora, esto es específicamente que le está hablando a su grupo elegido de Israel, y está hablando específicamente de que cuando él escogió a esta nación, él lo guió desde Egipto hacia la tierra prometida. Entonces eso es lo que está hablando en estos versículos, pero también tiene un contexto espiritual. Nosotros recordemos que muchas veces la Biblia no fue escrita para nosotros, pero sirve para nosotros. Entonces hay cosas que sí podemos leer y decir, ok, esto yo lo interpreto, y tiene una interpretación psicológica que va más allá de solo las palabras que están plasmadas en el papel. Pero también a veces está diciendo cosas que son simplemente lo que está plasmado en el papel. Entonces, por ejemplo, si llega y le dice, Noé, construye un arca, eso no significa que todos los que somos creyentes tenemos que construir un arca con las medidas que dice ahí. Si llega y dice, Abraham, vaya a sacrificar a su hijo al monte, no significa que todos tenemos que ir a llevar al hijo al monte a esperar a que Jesús nos detenga y no lo sacrifiquemos, ¿verdad? Significa que son cosas que pasaron históricamente, nos las está contando, y sí, hay una cosa trascendental, simbólica detrás de todo esto, pero no es que está escrito para nosotros directamente de esa forma. Ahora, 7. Las obras de su mano son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. De nuevo, hablando en cuanto a los mandamientos dados a Israel. Todos los mandamientos, 613 reglas, 10 mandamientos, fueron dados a Israel para seguir, y nosotros de esos mantenemos solo los mandamientos morales hasta el día de hoy. Versículo 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. No su olor, su loor, ¿verdad? Esto dice aquí, básicamente, que si Dios proveyó redención de cierta forma y temporal a Israel al sacarlo de Egipto, la redención real, absoluta y completa vendría a ser sellada cuando Jesús muriera en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque sí, a Israel lo sacaron del pueblo, pero es lo mismo que siempre decimos, y pasa con los milagros terrenales. A usted llegan, le quitan la ceguera, pero ¿qué pasó después de 80 años? Usted ya no está en la tierra. A usted llegan, lo hacen caminar de nuevo después de que usted no pudo caminar, pero ¿qué pasó después de 100 años? Usted ya no está en la tierra. Usted murió, ¿cierto? Y así pasó con Israel. Usted llegan, lo sacan de Egipto y lo llevan a la tierra prometida. Y mientras que hicieron caso a Dios, estuvieron muy bien, pero en el momento en el que fallaron, perdieron la tierra prometida, ¿cierto? Y aunque se les fue prometida que se les iba a devolver, y se les devolvió, Israel volvió a existir después de muchísimos años, miles de años, ellos tienen algo terrenal que es finito, en algún momento se va a acabar. Y cuando llegue el apocalipsis y todo sea destruido completamente, sabemos que ya eso deja de ser, ¿verdad? Recordemos que muchísimas de las cosas que pasan en el Antiguo Testamento también son sombras de lo que vendría a pasar. ¿Qué significa cuando algo es una sombra de lo que vendría a pasar? Es esto, por ejemplo, la historia de Sansón que hablábamos la vez pasada. Se le aparece un ángel, y si les voy a contar la historia así, ya les dije el spoiler de cuál es, pero se le aparece un ángel a una mujer y le dice a esa mujer que va a tener un hijo y que ese hijo es escogido por Dios. ¿Cuál historia les viene a la mente? Jesús, ¿cierto? Pero les estoy hablando de la historia de Sansón. Pasó muy similar, no le dijo que iba a ser el Mesías, pero le dijo que ese hijo iba a ser escogido por Dios para liberar al pueblo de Israel, y lo fue. También, ¿verdad? Samuel, fue parecido a la Ana. Samuel tuvo algo muy parecido, sí, también. A ella no podía tener hijos y se le apareció un ángel también, creo que, no me acuerdo si se le apareció un ángel, creo que nada más. ¿No era que la llamaba? No, ese era, a Samuel lo llamaba el ángel. Samuel lo llamaba. Bueno. Pero bueno, ella tuvo, sí hubieron varios casos, de hecho hubieron muchas mujeres que no podían tener hijos, y es algo casi que todo Génesis, desde la primera, ¿verdad? Sara no podía tener hijos, tuvo hijos. Rebeca, la de Isaac, no podía tener hijos, tuvo hijos. Y luego la de Jacob, que creo que también se llamaba Rebeca, no podía tener hijos, terminó teniendo hijos. Y es algo, ¿verdad? Son como sombras de algo que se repite, no significa que sea falso, no significa que sea inventado, pero Dios usó estos símbolos o estos hechos reales para demostrar simbólicamente algo que iba a suceder más grande y más verdadero al final. Entonces, así como esas mujeres no se supone que podían tener hijos,
porque ellas no podían tenerlos porque tenían el vientre, el útero cerrado. Ajá. Pero María no se suponía que pudiera tener hijos porque era virgen. Y aún así tuvo un hijo, ¿cierto? Siendo virgen. Entonces, todo eso son sombras de cosas mayores que pasaron, ¿cierto? Igual, Sansón fue una forma de un elegido, pero no fue él elegido. Saúl fue una forma de un elegido, pero no fue él elegido. David. Todos estos son simbolismos muy, muy específicos de algo que vendría a repetirse en el presente, ¿verdad? Por medio de Jesús. Entonces, la vez pasada también hablábamos de que Jesús en el pasado estuvo en la eternidad, anduvo de forma encarnada como el ángel de Jehová, y durante su ministerio terrenal anduvo ciertas partes de Medio Oriente, ¿verdad? No anduvo por toda América. Y eso que salen a veces diciendo, el libro que se encontró dice que Jesús vino a la India y aprendió de los lamas y unas tonteras que uno hasta que dice, bueno, el que vino a América y que hay unos pictográficos en una cueva grabados que demuestran que Jesús le predicó a los mayas y a los aztecas. No tiene nada que ver ni nada cierto, pero ahí nadie dice. Entonces, hoy en día exactamente dónde está Jesús, vamos a verlo en los evangelios y vamos a verlo en el libro de los Hechos, ¿ok? Marcos 16, 19. Voy a leer, estos son varios, pero se los voy a tirar en orden por lo menos para que los vayamos encontrando. Primer libro del Nuevo Testamento, Marcos. Primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos. Segundo libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál era? Mateo, Marcos. Vamos para Marcos 16. Efesios. Marcos, no, más atrás que Efesios. 16. Encuentre Mateo, que es el primer libro, luego encuentra Marcos. Marcos. Ajá, y luego va a buscar el 16 y en el 16 el 19. Versículo 16. El último. El último, 16, 19. Ahora, este es cortito, pero dice, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó ¿a dónde? A la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Seguimos, próximo libro, Mateo, Marcos, sigue Lucas. Lucas, vamos al último también, 24. Por cierto, hay un reto que la gente se pone siempre para Navidad, como Navidad cae el 24 para los latinos. Entonces hay justamente 24 capítulos en Lucas. Y la idea es leerse un capítulo por día antes de la Navidad. O sea, empezando el primero de diciembre. Empezando el primero y uno por día. La historia de Jesús. Es un evangelio de Jesús, correcto. Y en Lucas vamos a buscar el 24. Y en el 24 el 50. Ah, bueno. Casi el último, sí. Se llama igual el título. Lucas 24:50 dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado ¿a dónde? Arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hechos 1:6. Ahora sí, sí tienen que buscar un poquitito más, pero entonces Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. ¿Hechos qué? Hechos 1. El primero de Hechos. Y en el 1 vamos a buscar el 6. Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos 1, 6. Se llama igual. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y voy a hacer una pausa aquí para explicarles esto, porque entonces, ¿qué esperaban los judíos que sucediera? Y esperan hasta el día de hoy que suceda. Esperan la venida de Jesús, no, la venida del Mesías. Y ellos esperan que el Mesías haga lo que están preguntándole ahí justamente. Va a restaurar en este momento el reino de Israel en este tiempo. ¿Por qué? Porque en este momento Israel no era un reino, eran esclavos de Roma, ¿cierto? Y hasta el día de hoy Israel no es un reino. Ellos podrán tener un presidente y todo, pero no son ni la mitad del imperio que Dios les había prometido que iban a hacer. Ellos iban a ser dueños de prácticamente todo Medio Oriente. Esa era la tierra prometida. ¿Okay? Entonces ellos le están preguntando, ¿eso es lo que va a pasar? Y cuando venga el anticristo, muy probablemente, adivinen qué es lo primero que va a hacer: restaurar el reino de Israel. Porque entonces los israelitas, ¿qué van a creer? Él es el Mesías. Este es el Mesías. ¿Ok? Tengan eso en mente siempre, es el engaño, exacto. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Qué es su sola potestad? ¿Qué es su sola potestad?
en su sola potestad, que solo Él tiene el poder, que solo Él tiene la autoridad. Ok, pero recibiréis poder, es en el 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Vean que estos mismos lugares, en ese orden que Él os está diciendo, es cuando lo mismo que dice en Mateo en el último capítulo, es lo que manda a los apóstoles a hacer. Entonces dice, ustedes van a ir a estos lugares primero y luego a todos los rincones de la tierra. ¿Por qué a esos lugares primero y por qué en ese orden? Muy interesante, después lo podríamos ver. Pero entonces, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿a dónde tenían los ojos puestos? ¿Por qué? ¿Hacia dónde subió Jesús? ¿Y cómo subió? En una nube, ¿verdad? Interesante porque subió en una nube y en Apocalipsis se nos dice que va a volver en una nube también. ¿Okay? Sí, sobre una nube. En un caballo blanco. Entonces, que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Estos no eran varones humanos. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Una nube. Interesante, ¿verdad? Hechos 7. Seguimos. Ahí para adelante el capítulo 7. Y vamos a buscar el 55 y 56. Ok, trasfondo. Esteban. Hechos 7. 55 y 56. Hechos 7, 55 y 56. Okay. Trasfondo. Esteban estaba hablándole aquí al pueblo de Israel. Estaba dirigiéndose a ellos. Vean que es un libro, un capítulo de 50 y resto de versículos. 60 para ser, ¿cómo se llama? Exacto. Pero resulta que Esteban le estaba diciendo al pueblo de Israel un montón de cosas que el pueblo de Israel no quería escuchar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino, Él se lo dijo a varias personas. He venido primero al pueblo de Israel y después a los gentiles. ¿Por qué era en ese orden? Porque Él estaba dando una última oportunidad al pueblo de Israel de corregir todos los errores que hayan hecho hasta este momento, volverse de sus pecados y comenzar a seguir a Dios. Entonces aquí pasó un what if, como en la serie, ¿verdad? Podría haber sido de una forma. Si el pueblo de Israel se hubiera vuelto de sus pecados y hubiera aceptado a Jesús como su Mesías, Jesús hubiera tomado el reino total de esta tierra. Y lo que va a pasar en el reino milenario, que estamos hablando que es en el futuro, después de la tribulación y demás, hubiera pasado en ese momento. Hubiera pasado desde ese momento. Jesús se hubiera instaurado como el rey de toda la humanidad. El pueblo de Israel hubiera sido el pueblo de Dios elegido. Y inmediatamente se cumplía el Apocalipsis, ya no habría necesidad de seguir adelante. Pero el detalle es que Jesús tenía que morir por nuestros pecados. Y Él sabía que el pueblo de Israel, a pesar de que Él estaba dando todas las pruebas de que Él era el Mesías y demás, lo iba a traicionar. Y así fue. Lo traicionaron, lo crucificaron y murió. Entonces, gracias a ese detalle, Él terminó teniendo que ascender al cielo y dijo, ok, ya ahora sí, morí por los pecados de todos, pero para que un amor sea real, usted no puede obligar a las personas a amarlo. Y así pasa con Jesús. Dijo, ok, yo les estoy dando el sacrificio mío en la cruz, pero si ustedes no están dispuestos a amarme de vuelta, si ustedes no están dispuestos a aceptar el hecho de que yo morí por ustedes en la cruz, entonces el sacrificio para ustedes no es válido. ¿Por qué? Porque ustedes estarían rechazando el evangelio, ¿cierto? Y sabemos que el pecado mortal, lo hemos hablado entre nosotros, el pecado de muerte, que no hay forma usted de que sea perdonado, es rechazar a Dios. ¿Por qué? Porque usted rechaza a Jesús, no hay perdón por sus pecados. Si no hay perdón por sus pecados, ¿cuál es el pago de los pecados? La muerte. ¿Estamos? Entonces, en este momento Esteban le está diciendo todo esto y le está diciendo, vean, Moisés cuando hizo esto era un reflejo de Jesús. Cuando este profeta hizo esto, era un reflejo de Jesús. Y comienza a darles señal tras señal tras señal de por qué era Jesús. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Apedrea a Esteban. No le gustó que le dijeran la verdad. Y ese es un blasfemo. Y agarraron piedras, lo comenzaron a apedrear y lo mataron. Pero Esteban, cuando estaba muriendo, pasa lo que dice en Hechos 7, 55 al 56. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos sus ojos ¿a dónde? En el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Se taparon los oídos, o sea, no quisieron escuchar lo que él estaba diciendo.
Él está diciendo, ustedes me están apedreando, me estoy muriendo, pero yo estoy viendo al Hijo de Dios, a la diestra de Dios. Y voy para sus brazos derechito. Ahora, hay un detalle aquí que a mí me gusta muchísimo en la Biblia en inglés, que no se tradujo al español. Nosotros sabemos que nuestra Biblia Reina Valera es casi una traducción tal cual del King James Version, que es la versión en inglés, que es la que más usan los protestantes. ¿Por qué? Es una historia muy muy larga de por qué es así, después la podemos entrar en detalle, pero en la Biblia en inglés dice que cuando Esteban volvió a ver, Jesús estaba de pie frente al trono a la diestra de Dios. Imagínese usted, yo me imagino a Jesús llorando prácticamente, diciendo, pueblo de Israel, le están diciendo la verdad en la cara, le están dando la última oportunidad, por favor arrepiéntanse, casi que deseando que eso fuera lo que sucediera. Me lo puedo imaginar así. ¿Por qué? Porque estaba, imagínese usted la anticipación, como cuando alguien está viendo un partido de fútbol y está a punto de hacer el gol y la gente que está sentada de repente se ponen todos de pie y todos quieren que pase algo, pero no pasó. ¿Ven? Y en lugar de eso terminaron apedreando al pobre Esteban, y es uno de los primeros mártires bíblicos, y ahí está con Dios, ténganlo por seguro. Algo muy importante de Esteban, que siempre me gusta mencionar cuando se habla de él era lo que se llama un diácono. Y eso se llama un diácono, suena como una posición de jerarquía en la iglesia, muy poderosa, ¿cierto? No, lo que pasa es que en ese tiempo la iglesia primitiva estaban comenzando a congregarse en casas, y los apóstoles les tocaba predicar, servir comida, asegurarse que todo el mundo estuviera cómodo, asegurarse que todo el mundo estuviera bien sentado, de lavar pies, etc. Ellos dijeron, no, es que no podemos encargarnos de todo esto, tenemos que enfocarnos nosotros en predicar la palabra de Dios, así que vamos a escoger 50 personas que sean diáconos, que sean encargados de los servicios de la iglesia. Y hay gente que dice, pero es que yo no sirvo para predicar, entonces yo no puedo servir en una iglesia. No, si usted tiene la capacidad de ayudar en cualquier forma a una iglesia, a una congregación, usted es un miembro de esa iglesia valioso. Y eso aplica para la gente que cocina, para la gente que lava, para la gente que acomoda todo el stand o el set o lo que sea donde se va a predicar la palabra. Aplica para ellos, son valiosos para ellos. Y vea usted lo lleno del Espíritu Santo que estaba Esteban, siendo un diácono que era encargado de limpieza y demás, que el Espíritu Santo lo iluminó y comenzó a predicar estas palabras por las cuales terminaron apedreando. Pero ahora usted estaba completamente lleno, ¿verdad? Pobrecito. Colosenses 3:1. Y aquí sí comienzan siempre tirando para la derecha, ya sí. Entonces, Romanos, Corintios, primera, segunda. Y luego viene Efesios, Gálatas, Efesios, sí. Santiago. Filipenses, Colosenses. ¿Colosenses qué? Efesios. Efesios, siga más. ¿Colosenses qué? Colosenses 3:1. Timoteo 3:1. Antes de Timoteo. Se fue muy Después de Filipenses. Después de Filipenses, Colosenses 3:1. 3:1, sí. Ok, este es Colosenses 3:1 y vea usted, es corto. Si pues, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Ok, ya vieron por qué estoy usando todos estos versículos, ¿verdad? Sí, porque todos dicen exactamente lo mismo. ¿Dónde está Jesús? A la diestra de Dios. Este sí haría que volverse, pero se los voy a leer nada más porque ya son un montón y tengo varios. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todos los versículos dicen que Jesús está, entonces quedó clarísimo, ¿verdad? A la diestra o en el cielo. A la diestra de Dios o en el cielo, exacto. El detalle entonces es que está a la diestra del Padre, pero también está en todas partes, ¿verdad? Está con nosotros también, entonces hablemos con más Biblia. Estos también se los voy a leer, estos para que no los tengan que buscar, aunque Mateo está fácil. Mateo 28, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 28. Pero yo no sé qué vamos a leer en Colosenses. Sí, es que nada más estoy haciendo un punto. Esto es nada más para que ustedes vean, ¿verdad? ¿Mateo qué? Mateo 28. ¿Dónde está? Ese es el primer libro del Nuevo Testamento. Más. Marcos y luego Mateo. Joel. No, ya ahí se evaluó mucho. Malaquías. Más adelante. Mateo. Ahí está, Mateo 28, último libro. Último capítulo. Y luego el 16.
Mateo 28, 16. Ok, esto ya vamos a comenzar a hablar de cómo se nos dice que Dios está, o Jesús, que Dios está en todas partes. 16. 28, 16. Dice 28, 16. Perdón. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vea qué importante, usted me preguntó qué era potestad. Anteriormente él dijo que la única potestad que venía de Dios Padre, ¿cierto? Y ahora está diciendo: toda esa potestad me es dada a mí también. ¿Por qué le es dada? Ahorita vamos a entender eso, ya se los voy a explicar. ¿Qué le es dada a dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero entonces él iba para arriba, ¿cierto? Pero también le está diciendo que va a estar con ellos todos los días. Entonces está en todas partes. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta situación? Muchas cosas, pero hablábamos de que Dios tiene la potestad. Cuando nosotros llegamos al Apocalipsis, es más, vamos a hacerlo en orden. Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos relatan la vida de Jesús en la tierra, ¿cierto? Su ministerio específicamente. Y también algunas nos hablan de cómo nació y ciertos eventos de cuando era joven y demás. Pero esos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Durante estos capítulos se nos deja muy en claro que Jesús vino en un cuerpo físico, un cuerpo humano. Y ese cuerpo humano tiene limitaciones. Esas limitaciones él mismo se las impuso. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de que es el Dios Todopoderoso. Él tiene capacidad de hacer lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. No hay nada que lo detenga, es omnipotente. Pero este Dios Todopoderoso decide venir al cuerpo de un humano en la tierra. No de un humano, Él decide venir Él en un cuerpo. ¿Ok? Ese cuerpo tenía exactamente las mismas limitaciones que tiene usted, que tengo yo, que tenemos todos. ¿Ocupaba ir al baño? Sí, ocupaba ir al baño. ¿Ocupaba que lo limpiara la mamá cuando era un bebé y no sabía cambiar sus pañales solo? Sí. No nació caminando. Usted sabe un bebé que Sí, sería muy, muy terrible, ¿verdad? Pero él no, él vino y María se encargó de cambiar sus pañales, de darle leche como a cualquier bebé, porque él ocupaba comer como cualquier ser humano. Todas las limitaciones que nosotros tenemos, él las tuvo. Y tenía hambre. De hecho, también tenía hambre cuando se le dice que él, en Mateo... Si no comía se moría. Sí, si no comía se moría. Entonces, él hizo un ayuno de 40 días. Eso humanamente no es posible para un humano. Pero ¿qué hizo él? El poder de la fe que él tenía, que si era completa, inadulterada, una fe completa, O sea, lo ayudó a poder sobrevivir 40 días sin hizo un comer. ayuno de un mes y medio. Hágale números. ¿Ok? Sin comer. Sin comer, y al final de eso dice, y tuvo hambre, después de que lleva 40 días, y dice, no hombre, el chile, sí, tuvo mucha hambre, y entonces el diablo se le apareció y comenzó a tentarlo. Esa es la otra parte, no solo tuvo las mismas necesidades que nosotros, se nos dice también en la Biblia que Jesús tuvo las mismas tentaciones que tenemos todos los seres humanos. Entonces, no quiero meterme en el cerebro de Jesús y decir, fue tentado por mujeres de alguna forma, pero lo fue. ¿Fue tentado a ser alcohólico de alguna forma? Lo fue. Todas las tentaciones que nosotros como humanos tenemos, él las tuvo exactamente. ¿Ok? Pero él no cayó ante las tentaciones. Y ojo a esto, es importantísimo saber que tener tentación no es el equivalente a caer en tentación. Tener tentación, todos podemos tener tentaciones. Pero si usted no cae en la tentación, usted no está cometiendo el pecado. Y eso es lo que importa de Jesús, que él nunca cayó en la tentación. Ahora entonces, él vino siendo un humano completamente, ¿cierto? Y mientras que él era un humano completamente, las capacidades que tenía Dios, o como Dios, él no las estaba haciendo. De hecho, él sanaba a la gente no bajo su propia autoridad, sino bajo la autoridad del Padre muchas veces, ¿cierto? Y muchas cosas él decía, estoy haciendo esto en nombre del Padre, la autoridad me es dada del Padre para hacer esto. ¿Ok? Y aún así nunca negó ser Dios, porque entonces cuando él sanaba a las personas, le dijeron, ¿usted está diciendo que usted tiene para perdonar pecados? Sí, yo puedo perdonar pecados. Pero eso solo Dios lo puede hacer. Usted lo ha dicho. ¿Qué significa? Que Él es Dios. ¿Ok? Y ahora, esas limitaciones entonces terrenales, decía que la potestad absoluta le pertenecía a Dios. Pero ya para este punto, cuando Él ya había muerto y resucitado,
¿Qué hizo Dios? Ok, ya vamos de nuevo, nos volvemos a incorporar, usted sigue siendo Dios como siempre ha sido, y aquí está la potestad de vuelta sobre todas las cosas. Ok. Pero si él pudo hacer un ayuno de un mes y medio, entonces... No lo hizo humanamente completamente esa parte, eso fue una fe como la que él decía, si usted tuviera fe como el grano de un grano de mostaza, ¿qué? Si usted tuviera fe como el tamaño de un grano de mostaza, usted podría decirle a esa montaña, levántese y tírese al mar, y esa montaña le haría caso. Imagínense ustedes, es un superpoder, como lo que nosotros vemos de los superhéroes ahora, que nos encanta, a mí me gustan mucho los superhéroes, pero ese era un poder real, y sigue siendo un poder real. Fue Dios que lo ayudó a Exactamente, sobrevivir, no fue si no- porque él podía solo. humanamente no. Si él decidía hacerlo como Dios, podía hacerlo, pero recuerde que él mismo se estaba limitando a ser humano. Veámoslo de esta forma, es un ejemplo un poco cutre, pero que me parece que es como el más apto. Cuando yo quiero jugar un videojuego, ¿verdad? Yo no me puedo meter físicamente en la pantalla y ser yo Mario y andar pegando brincos, ¿verdad? Yo estoy usando un avatar de mí. Ese avatar de mí es Mario, y Mario puede brincar y está ahí en la pantalla. Pero entonces yo me estoy limitando a mí mismo a no tener mi capacidad absoluta de controlar el juego y hackearlo y hacer que Mario llegue hasta la meta nada más. Yo estoy haciendo las cosas como se supone que van en un orden de ese juego, ¿cierto? Sí, pues, en la Así pantalla. mismo lo hizo Jesús. Jesús vino como humano, y aunque él tenía la capacidad de romper el juego, digamos, y romper todas las reglas, él decidió seguir las reglas. Ya. Eso fue lo que pasó, como un humano completamente. Y en este momento que él sobrevivió 40 días y 40 noches de ayuno, lo hizo por medio del poder de la fe que le estoy diciendo. Entonces es algo impresionante, pero es como funcionó. Ahora, Efesios 4:10. Se los leo nada más pues. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está en todas partes. Está hablando de Jesús. Entonces, si terminamos la palabra de hoy, justo acá caeríamos en el error de lo que piensan los deístas, que pensando que Dios nos creó, pero luego nos dejó y se fue, a nuestra propia merced nos dejó. Eso pensaría uno nada más si usted se fue para los cielos. Pero quiero que leamos dos textos más, aparte de los que ya leímos, que decían que Él estaba con nosotros eternamente, ¿cierto? Dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Este ya lo habíamos leído anteriormente, pero lo leemos de nuevo. Entonces, ¿a dónde está Jesús aparte de en el cielo? Morando con nosotros. No solo está en el cielo, no solo está en todas partes, está dentro de nosotros, sobrellevando la tristeza con nosotros, viendo las cosas con nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya esto nos está posicionando a nosotros también con Cristo. Yo estoy con Cristo juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, tanto vive Jesús en mí como vivo yo en Él. Ahora, qué interesante, porque entonces toda mi vida ya no es mi vida solo en el planeta Tierra, es mi vida en Jesús. Y cuando usted lo analiza usted así, de esa forma, usted lo ve de una forma muy, muy diferente. Porque entonces ya ahora cuando usted tiene la tentación de pecar, si usted recuerda que su vida usted la está viviendo no en el planeta Tierra, no en su cuarto a escondidas donde nadie lo ve, no en el bar, en el medio de las sombras, no en el motel con una mujer solo, usted lo está viviendo dentro de Jesús, ¿verdad? Entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta siempre, porque es lo que nos arraiga en la verdad, ¿cierto? Jesús no solo está sentado en el trono, no solo está en todas partes, Él mora con los que le seguimos y nos acompaña en cada paso del camino. Entonces, ¿qué significa eso? Jesús está con los que buscan y hacen la justicia real. Entonces él está. Él está. Dice, también está en cada uno de los hijos, quienes creemos en Él, en quienes hacen el bien. De eso estamos hablando en el presente. ¿A dónde está ahorita? Está en los hospitales, a donde están sanando a personas, allá en Medio Oriente, donde llegan y abren un hospital improvisado con apenas los requisitos para poder sanar a los heridos de bala, a los heridos de machetazo que están matando por ser cristianos. A esas personas Dios las está guiando y les está dando la valentía y les está dando la bondad para ellos ponerse en esa clase de riesgo para hacer eso por estas personas. Y yo les digo, si Dios me diera la valentía, yo lo haría también. Yo hasta el momento yo no tengo una onza de esa valentía. Yo no soy capaz, o sea, mi mente no me hace capaz de pensar, qué ganas de irme a meter a Irak, o qué ganas de irme allá a Afganistán, a donde está la plena guerra, o a Israel, o a Gaza. No tengo esa clase de poder yo en este momento, por mí mismo no la tengo. Si Dios me la diera, bendito Dios.
Pero hay tanta gente tan valiente y están ahí y abren esos hospitales y adivine quiénes son los primeros que llegan, aparte de los heridos. Los mismos musulmanes. Ah, usted está sanando a los que nosotros acabamos de herir. Puf, a ustedes también nos los volamos. Y le cortan la cabeza a todo el mundo. Y así pasa en Nigeria también. Están agarrando a los cristianos y de repente están los cristianos congregándose en una casa escondidas y se oyen un montón de motos, 50 motos, vienen volando balazos al aire y ¡plá! Matan a todo el mundo en la congregación. A todos. Y a las mujeres les hacen cosas abominables. Y a los niños les hacen cosas más abominables. ¿Entienden? Tienen que tener eso en cuenta. Está acompañando entonces a nuestros hermanos que están siendo perseguidos, incluso hasta el martirio, que es la muerte por nuestras creencias, eso es el martirio real. Está guiando a los que le amamos y seguimos, nos acompaña, nos fortalece, nos acompaña también en todos esos momentos en los que estamos tristes, en los que estamos deprimidos, en los que decimos, ¿para qué? Esta ya no tiene sentido. Y él dice, pero usted tiene una vida bendecida y yo estoy con usted, además de todo. ¿Cómo usted dice eso? Hay personas que pensamos a veces, y me pasó a mí en algunas etapas de mi vida, que uno dice, ¿para qué esta vida? No tiene sentido, no entiendo por qué. Y Dios le dice a usted, vea, yo le he dado muchísima bendición a una familia que lo ama, no le falta absolutamente nada en realidad, tiene todo lo que verdaderamente ocupa, y además de eso me tiene a mí. Y ese no debería ser además de eso, eso debería ser lo primero que usted piensa. Tengo a Dios, todo lo demás es añadidura. Ya. ¿Qué se espera de quienes amamos a Cristo entonces si le seguimos? Y a quienes Él acompaña y que somos llamados a su iglesia, ¿qué se espera de nosotros? Hechos 1:8 nos lo dice. Y lo leímos anteriormente. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué este versículo es tan importante? Ya casi que vamos llegando al final de la palabra de hoy, porque nosotros como cristianos cada vez más vamos a ser atacados. En Costa Rica el año que viene vamos a tener elecciones. Vamos a elegir nuestro presidente o presidenta. Tenemos un montón de candidatos haciendo un montón de promesas que son vacías, basura. Yo prometo, yo quiero ayudar al país, si me interesa, bla, bla, bla. Y detrás de todo este montón de promesas, todos, absolutamente todos, lo que quieren es dinero. Y muchos de ellos no solo quieren el dinero que se gana por ser presidente y el poder que lo conlleva también, quieren el poder que se puedan robar por aparte. Y sonará feo decirlo así, pero es la realidad. Y no solo pasa en Costa Rica, pasa en todos los países del mundo. Porque la vida no es justa. Porque la vida no es justa. Nada es justo. Hay policías que están ahí por servir a la gente, no son la mayoría, la gran mayoría están ahí por un sueldo y por lo que se puedan robar aparte del sueldo. Hay gente en la caja, que es la institución de salud de Costa Rica, que está ahí por ayudar a personas. La gran mayoría no están por eso, están ahí para robar plata. ¿Suena feo? Es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cada vez más nos vamos adentrando más en lo que va a pasar en el futuro. Y lo que va a pasar en el futuro es la tribulación, tiempos horribles como nunca han sido vistos antes en la tierra y que ninguna carne lo sobreviviría si no es que Dios los acorta. A eso nos estamos acercando cada vez más. Y el problema con el cristiano promedio hoy en día es que somos cristianos, muchos nominales. Y estos cristianos nominales dicen, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, pero llegan y le dicen, tome, o se pone esta marquita, o le cortamos la cabeza y ya voy con la marquita de una vez. No lo dudan ni 2 segundos. Es más, no ocupan ni decirle, le cortamos la cabeza, nada más le dicen, tome, pon esta marquita y va a tener todo lo que quiera. Inmediatamente esa persona dice, se me olvidó quién es Jesús, se me olvidó quién es Cristo, se me olvidó todo. Porque eso es lo que se avecina. Y así es como viene cada vez más. No estoy diciendo que sea mañana, no estoy diciendo que sea pasado mañana, no estoy diciendo una fecha. Pero si desde que Jesús vino a la tierra estamos en los últimos días, eso significa que cada vez estamos más cerca de el último día, ¿cierto? Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, el otro día me preguntaban, ¿cuál denominación es la que a usted le gusta? ¿Usted cuál quiere ser? ¿Usted quiere ser bautista, pentecostal? ¿Usted qué? Yo les dije, a mí no me interesa ser nada de eso, a mí me interesa ser un seguidor de Cristo. No me interesa ser llamado romano católico, no me interesa ser llamado absolutamente nada, musulmán, no sé, se pone el nombre, hay tantas denominaciones religiosas. Y todas llegan y le dicen a usted, si usted quiere ser un buen cristiano, tiene que hacer esto y esto y esto y esto. ¿Es lo que dice la Biblia? A veces es lo que dicen los hombres. Entonces la religión verdadera, como dice ahí,
es ayudar a los huérfanos y a las viudas. Personas que están desamparadas, no solo son huérfanos y viudas, también hay gente mayor, hombres que están en la calle, que no tienen que comer, no tienen ni techo con el cual taparse. Y uno como humano se le olvida por completo eso. Muchas veces tenemos tanta comida que se termina botando a la basura. Todos, no estoy hablando solo de mi casa. Todos los humanos tenemos estas fallas. Y hay gente que está verdaderamente sufriendo. Y Dios dice, si usted verdaderamente quiere demostrar una religión que es un seguidor de Cristo, es esta forma. Y también manteniéndose sin mancha del mundo. ¿Fácil? No, no es fácil. Yo les digo que lastimosamente aún teniendo a Cristo en nuestras vidas, aún hay muchas dificultades, hay muchos retos, hay muchas metas por cumplir. Y nosotros tenemos que afrontar eso en el tiempo presente y hasta que nuestro Salvador vuelva en un futuro, ¿verdad? Y Él va a volver y Él va a corregir la creación. Esa es la parte positiva de esta historia. ¿Por qué? Porque les acabo de decir, ¿verdad?, que no hay justicia en la tierra. Pero porque no está Cristo aquí. Cuando Cristo vuelva se va a hacer justicia. Y el que haya estado en contra de Cristo le toca pagar su precio. Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ojo usted, Mateo, y esto pasa mucho porque nosotros somos cristianos, de nuestra creencia, digamos, como cristianos siempre ha sido, y yo se los he enseñado a ustedes, que Dios nos da la salvación y no nos la quita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios, y un regalo de Dios Dios no es como los humanos, que da algo y luego al ratito llega y se arrepiente y nos lo quita. Dios nos da la salvación y nosotros tenemos la creencia fiel de que Él no nos quita la salvación. Ahora, ¿qué es el problema con esto? Que entonces la gente piensa que nosotros al creer esto, creemos que podemos pecar y hacer lo que nos da la gana. Pero eso no es lo que yo le enseño a mi familia, ni es lo que yo creo en mi creencia cristiana. Yo lo que creo es que yo soy un seguidor de Cristo, que yo no puedo perder mi salvación porque yo soy un seguidor de Él. Y eso sí, que si yo peco, no es que Él me quita la salvación, pero sí hay consecuencias a mis hechos. Y si yo hago algo que está en contra de lo que Dios manda, hay consecuencias. Eso es lo que creemos nosotros, ¿cierto? Entonces también existen otras denominaciones cristianas que dicen, Dios le dio la salvación y desea que usted esté prosperado y que todo le salga bien y que no le falte nada. No es lo que Jesús dijo. Jesús dijo que vamos a ser aborrecidos por amarlo a Él. Y se ve cada día más, ¿cierto? Usted pregúntele a cualquier persona que sea de LGBTIQ más, cualquiera de estas personas, inmediatamente usted le dice, yo soy cristiano, ¿usted qué opina de mí? Ustedes son unos retrógrados, son unos taca. Están en contra de mí. Y están en contra inmediatamente de uno por ser cristiano. Pero no todos. Porque piensan que usted está en contra de ellos. No estamos en contra de ellos. Y ahora la cosa no es que estamos en contra de las personas, estamos en contra del pecado que están cometiendo en su vida, ¿cierto? Pero es muy difícil para estas personas verlo así porque ellos se identifican con su pecado. Eso es como que usted llega y le dicen, yo soy homosexual, dicen estas personas. Es como que yo llegue y diga, yo soy adúltero. No, yo no soy adúltero, yo soy Edwin, ese es mi nombre. Y yo escogí caer en el adulterio, no está bien. No estoy diciendo que lo haya hecho, estoy diciendo que eso es un ejemplo, ¿verdad? Por aquello. Ya mi esposa me está viendo como quiero pegar un manazo. Pero es el problema, que entonces muchas veces confabulan el simple hecho de ser cristiano con que somos algo detestable. Y sí, lastimosamente existen ciertos grupos de cristianos que tal vez sí crean en Cristo plenamente, pero se han encargado de hacernos ver como algo asqueroso. Por ejemplo, los cristianos que dicen que son cristianos pero no ayudan a los pobres de ninguna forma. Y le pasan a la par a un pobre y lo que hacen es como vomitar o sentirse superiores a ellos. Eso no es un cristiano real. O un cristiano que tal vez crea todos los preceptos bíblicos, pero que decide que es lo más prudente irse a decirle a todo el mundo, usted se va a ir para el infierno, y no explicarle nunca la parte de por qué se va a ir para el infierno y cómo puede evitar irse al infierno. Porque sí, es un hecho, es un hecho irrefutable y es la verdad de las cosas. Hay cristianos que se paran con rótulos que dicen, usted va para el infierno, y no es una mentira. Si usted no cree en Cristo, lastimosamente, ese es su destino. Esa es la verdad. Y es una verdad concha y triste. Ajá. Pero el problema es que usted no solo puede decirle eso a la persona, usted tiene que decirle la alternativa. Usted tiene que darle el trasfondo. Tiene que darle el trasfondo, tiene que darle la posibilidad de no ir al infierno, ¿cierto? Y estas personas, si solo escuchan eso, ¿qué van a pensar nosotros? Usted me está juzgando. Entonces, gracias a Dios Padre, porque precisamente esta promesa está hecha y va a suceder, y es justo de lo que se va a tratar nuestra próxima y última parte de la serie. En Apocalipsis 22:20 se nos dice exactamente cómo va a terminar esto en el futuro, y dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén.
Y luego dice el que está escribiendo, sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y Jesús dijo, vengo brevemente. Y en ciertas traducciones bíblicas dice Maranatá. Maranatá significa, venga Dios pronto. Maranatá. Ya esa es la pronunciación no en todas, pero bueno, Maranatá, venga Dios pronto a nosotros. Y sí, eso es lo que queremos, pero hay un problema con que nosotros solo queramos que venga Dios pronto. Nosotros queremos que venga Dios pronto para que nos saque a nosotros de esta tierra y nos dé todo lo que queremos. O queremos que venga Dios pronto para que haga justicia y juzgue a todos los que están haciendo el mal. O queremos que venga Dios pronto a recoger el montón de almas salvas que hay en la tierra. Y yo les digo, la opción que más se acopla a lo que Jesús quiere es la opción 3. Y para que esa opción 3 sea real, nosotros como cristianos deberíamos de estar esparciendo el evangelio en la tierra, que es el mandato que Él nos dejó a todos los cristianos, a todos, no solo a los pastores, no solo a los misioneros, a todos los cristianos, incluyéndonos a nosotros. Pues con todo eso en mente, y antes de seguir con la última parte de esto, que la seguiremos la próxima vez que nos reunamos, vamos a hablar con Dios por medio de la oración. Bendito Dios y Padre, te agradecemos este día por habernos permitido estar en tu presencia, escuchando de tu palabra, aprendiendo de ella. Te pedimos, Dios mío, que nos sigas guiando siempre, que nos sigas acompañando en nuestras decisiones, en nuestras formas de actuar, en todo lo que hacemos sobre esta tierra. Perdónanos, Padre, por el montón de veces que cometemos errores y nos alejamos de ti. Ayúdanos, Padre, a seguir buscándote, porque sabemos que todo lo demás vendrá por añadidura. Te pedimos por las personas que están sufriendo enfermedad, que están sufriendo depresión, que están sufriendo en guerra, de hambre, falta de techo. Tantísimas cosas, Padre, que en esta tierra nos imposibilitan casi poder pensar en ti y seguirte a ti. Te pedimos que lo principal que le llegue a todas las personas sea tu palabra, para que puedan verdaderamente encontrar la paz infinita y verdadera. Y todo eso lo pedimos en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén.